Una noche lluviosa era lo que abundaba, tan obscura que no sabría describirse con exactitud. Después de todo, lo único que podía presenciarse era aquello, gota tras gota de agua chocar en contra del suelo era lo único que podía oírse. Incluso podría decirse que todo aquello pareciera ser nada más que una simple lluvia al igual que cualquier otra. Pero en medio de aquello algo intrigante se llevaba a cabo, incluso solo a aquellas personas se les podía observar en todo aquel lugar que se encontraba destruido. Era un hombre con el cabello dividido en 7 picos que se encontraba recostado sobre una pared, se le podían ver heridas por todo el cuerpo, quemaduras y rasguños era lo que presentaba. Sin embargo, aquello no parecía dolerle, o al menos eso era lo que él intentaba aparentar en ese entonces. Después de todo, ¿por qué sentiría dolor si seguramente en unos cuantos minutos su vida acabaría, y todo esto a manos de una mujer? Una mujer tan hermosa, que incluso podría decirse que era la chica más bella que habría conocido en su vida. Sin embargo, por más que quisiese sentir algún tipo de remordimiento por aquella mujer, parecía simplemente no poder hacerlo. Y la sonrisa que le demostraba solo corroboraba aquello, aunque estuviera en ese estado aquella sonrisa por más impresionante que fuese no desaparecía. Y la mujer que se encontraba encima suyo, con unas lágrimas que sobresalían de sus rojos ojos, todo esto mientras le apuntaba con un arma dorada puntiaguda que se le era apuntado al rostro directamente. «Voy a matarte». La mujer exclamó aquello mientras acercaba más y más el arma al cuello, incluso sus lágrimas comenzaron a aumentar su intensidad en aquel momento, parecía no querer hacer aquello, el joven que bajo ella se encontraba solo mantuvo aquella sonrisa débil. «Solo hazlo de una vez, Yor». El chico exclamó aquello con las pocas fuerzas que le quedaban, pero aún así aquella sonrisa no desaparecía y esto a Yor solo le hacía que se sintiera aún más peor por lo que estaba a punto de hacer. Solo di, me rindo. Expresó aquello intentando que el chico dijese aquello, pero parecía que para él eso no estaba realmente en sus planes y solo decidió en hablar. «Ese sí, te amo, Yor». Dijo aquello, incluso aunque viese su vida pasar frente a sus ojos, no podría negar aquello que sentía por aquella dama, y esto pareció que a la mujer le pudo impactar de gran manera. Incluso sus lágrimas comenzaron a hacerse cada vez más y más intensas, y el llanto que le continuó solo corroboró más aquello. Pero aún así, quería hacer su cometido, pero por más que quisiese no parecía lograrlo, incluso parecía en resistirse. Pero por más que quisiese hacerlo, no podía, no sabía el por qué ahora no podría, si ya en incontables ocasiones habría arrebatado la vida de incontables personas. Pero con el todo parecía ser diferente, y eso ella bien lo sabía, después de todo al convivir durante mucho tiempo con aquella persona, llegó a apreciarle de gran manera. Incluso si le preguntasen, parecía que en todo ese tiempo ella llegó a verle de una manera diferente, y eso ella misma lo comenzaba a entender de poco en poco. Era un día al igual que cualquier otro, tan resplandeciente al igual que siempre, en un automóvil 2 personas se encontraban. Un hombre mayor y otro joven el cual parecía ser el chofer de aquel vehículo, puesto a que este mismo se encontraba manejando aquel auto que se conducía por aquella carretera. «Falta mucho para llegar a la embajada». El hombre quien parecía el más mayor habló, mientras el que conducía aquel auto se mantenía con la vista fija hacia el frente. «Aproximadamente unos 20 minutos». El joven contestó a la pregunta del hombre, quien se encontraba sentado de la parte de atrás, sin embargo momentos después su cara cambió a una de completo pánico y de su rostro sudor comenzó a caer. «Los frenos no», dijo aquello mientras pisaba desesperadamente los frenos, pero por más que lo hiciera el auto no parecía corresponder. Muchacho, mira al frente». El hombre que a sus espaldas se encontraba exclamó aquello, al darse cuenta de que el joven habría bajado su vista al suelo. Sin embargo, tarde fue la reacción de aquel hombre y por consecuente de aquella distracción el auto chocó aquellos barrotes, que incluso aquel impacto lo habría traspasado por completo. Esto mismo provocando que el automóvil cayese a las calles que se encontraban abajo, puesto a que ellos en esos momentos se encontraban sobre un puente. Asimismo provocando una explosión que por consecuente se arrebataría la vida de ambas personas que adentro se encontraban. Uno de nuestros diplomáticos murió en un accidente de tránsito en Ostanía.
La voz de un hombre resonó en una sala donde varias personas se encontraban reunidas, todas con ropas elegantes y algunos con sombreros para cubrir sus rostros. Según las autoridades dicen que fue asesinado por un partido de un ultraderecha del este. Pretenden organizar una guerra contra nuestra nación de Westalis. El hombre continuó hablando, mientras un mapa se mostraba, donde se podía ver el territorio de Ostania y Westalis. Debemos averiguar sus planes cueste lo que cueste. La voz de uno de los tantos sujetos y se encontraban allá habló, mientras un semblante serio pareció embargar aquel lugar. Dejémoslo en sus manos, es nuestro agente más capaz. Otro hombre continuó hablando, mientras se tomaba de su barbilla y una mirada seria le acompañaba. Kakaroto. Continuó hablando aquello, mientras su voz parecía incluso volverse más fría al decir aquellas palabras. Por otro lado, podía verse a un pelipunta salir de un callejón, mientras sus manos manchadas de sangre se encontraban y un cuerpo sin vida tras él estaba. El joven solo procedió a limpiarse sus manos, para luego limpiar aquel lugar sin dejar rastro alguno, que hasta incluso parecía que ahí mismo no hubiera ocurrido nada. Las fotos acordadas. Exclamó aquello, mientras sacaba unas fotos de un estuche, donde unas personas se encontraban. Luego de eso solo se alejó de aquel lugar tranquilamente, mientras ponía ambas manos en sus bolsillos. Y se subía a un auto, para luego salir por completo de aquel callejón donde se encontraba. No obstante, otro auto llegaría al lugar, donde unas cuantas personas bajaron del mismo apresuradamente. Todos se quedaron ahí viendo el lugar, y un hombre viejo que presentaba una calvicie observó a todas direcciones, puesto a que no encontraba a aquel informante que habría contratado. Pero luego de unos cuantos segundos, el olor a putrefacción llegó a sus fosas nasales, y solo volteó la mirada hacia un contenedor de basura que ahí se encontraba. Ahí pudo ver el cuerpo deshecho de aquella persona, que sin vida se encontraba tirado en medio de toda aquella basura que se encontraba. No sabía el que habría pasado, pero fuese quien fuese que hizo aquello se la pagaría caro. Luego de esta escena, se podría ver al joven conduciendo el vehículo tranquilamente. Nombre clave: Kakaroto. Es nuestro mejor espía. El mismo hombre quien se encontraba reunido con aquellas otras personas habló, presentando a aquel joven. Aquel joven era el mejor espía hasta la actualidad. En esta época los servicios de inteligencia de los países libraban una guerra oculta. Él asesinaba, para sobrevivir en el campo de batalla. Ahora se podría ver a Kakaroto en un restaurante de lujo, incluso todos sus clientes traían consigo ropa de lujo y de eso Kakaroto más bien Goku pudo darse cuenta. Mi padre dice que le robaron unas fotos con peluca y lo pagó conmigo. La voz de la mujer que a su frente se encontraba sentada resonó en el lugar, con una voz tan calmada que hacía que el lugar pareciese estar en aparente calma. No lo entiendo, estoy harta ya. Continuó hablando mientras una mirada seria ahora le acompañaba. Robert, ¿me escuchas? Dijo aquello porque vio que el joven no le prestaba la más mínima atención y solo se mantenía en sus asuntos. ¿Eh? Sí, es terrible. El chico mencionó aquello mientras dejaba a relucir su desinterés por aquel tema que la chica estaba hablando. Oye, Robert, ¿tú crees que nos llegaremos a casar? La chica mencionó aquello mientras observaba cómo en unas cuantas mesas más alejados de ellos, un joven se le declaraba a una chica. Karen. Tenemos que dejarlo. Sin dejarle terminar de mencionar aquello, Goku habló, mientras un tono serio se hacía presente en él. Para luego de eso levantarse de la mesa y alejarse del lugar tranquilamente, la mujer ante esto pareció impresionada, aunque a decir verdad más parecía molesta por aquello. Espera, Robert. Así, de repente, gritó aquello en un vago intento de detener al joven, sin embargo el chico no cedió en lo más mínimo y salió del lugar sin prefutar alguna palabra. Lo siento, Karen. Ya no los necesito. Ni a ti, ni a tu padre. Goku expresó aquello, mientras volvía a sacar de una parte de su abrigo aquellas fotos que le había arrebatado a el informante. Hoy me deshago de la máscara de Robert. Continuó hablando mientras continuaba caminando por aquel callejón donde ahora se encontraba. Y tiraba aquellas fotos a un cesto que se encontraba en llamas, y procedía a meter ambas manos hacia sus bolsillos. Ahora se podría ver a Goku llegar a una estación de tren, mientras caminaba por unos momentos, procedió a tomar asiento en una banqueta que ahí se encontraba un vagabundo sentado.
Por consecuente, Goku intercambió de periódico con aquel vagabundo, para luego de unos momentos el vagabundo marcharse del lugar. Y Goku no obstante subiría a aquel tren que le esperaba. Sentado, en uno de los tantos vagones de aquel tren se encontraba, leyendo aquel periódico que habría intercambiado momentos antes. Este parecía ser un periódico al igual que cualquier otro, pero si le prestaba más atención palabras claves se encontraban en el mismo y Goku procedió a leerlas. Buenos días, o tal vez buenas tardes o noches, Kakaroto. Eso pudo leer en aquel periódico y esto hizo poner un poco más serio a Goku y continuó leyendo. Gracias a ti, el ministro se salvó. Nuestra nación sale beneficiada. Ahora debo encargarte tu próximo trabajo. Goku terminó de leer aquello para luego cambiar de página. Tu objetivo es Donovan Desmond, el líder de la unidad nacional. La imagen de un hombre se mostró, y Goku afiló más su mirada y analizó por completo las características que aquel hombre presentaba. Amenaza la paz entre el este y el oeste, tu objetivo es acercarte a él y descubrir qué está tramando. Deberás empezar por casarte y tener hijos. Desmond es muy precavido, apenas hace apariciones en público, solo asiste a las reuniones sociales de la escuela que acude su hijo. En ella también se reúne la élite política y empresarial. Matricula a tu hijo en ese centro e infíltrate en las reuniones. El plazo de matrícula acaba pronto, por lo que solo dispones de una semana. Dejamos todo en tus manos, Kakaroto. Finalmente terminó de leer aquello, y comprendió que su próximo objetivo iba a ser difícil, aunque esto mismo le hacía las cosas más emocionantes al mismo tiempo. La operación Strix, de ella depende la paz de no solo el este y del oeste, sino del mundo. Son los héroes sin forma y sus hazañas jamás se verán a la luz del día. No recibirán medallas ni aparecerán en la prensa. No olviden que es su sacrificio el que permite a la gente vivir vidas corrientes. Lo acepto. Solo preguntó aquello Goku mientras volteaba a ver a la ventana, donde la luz del sol se le reflejaba. Continuará,